Hola Homie School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado 11 y vengo a presentar la evidencia exposición de cálculo. Esta evidencia exposición es para el segundo bimestre y bueno, el tema de que vamos a ver el día de hoy son las funciones y sus elementos y sus tipos. Bueno, veamos los subtemas que vamos a abarcar el día de hoy. Primero que todo, ¿qué son las funciones? Segundo, elementos de una función. Tercero, tipos de funciones. Cuarto, gráficas de funciones. Quinto, operaciones con funciones. Sexto, aplicaciones de las funciones en la vida real. Bueno, para empezar, ¿qué son las funciones? Las funciones son una herramienta matemática fundamental que nos permite describir la relación entre dos conjuntos de datos. En términos sencillos, una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto, que se llama el dominio, un único valor en otro conjunto, que es el rango. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius puede ser una función del tiempo en horas. Bueno, las funciones se representan comúnmente mediante una letra, como es f de x, donde x es el valor del dominio y fx es el valor correspondiente del rango. Las funciones pueden ser lineales, cuadráticas, exponenciales, trigonométricas y entre otras. Su estudio es esencial para comprender muchos fenómenos naturales y sociales. Bueno, veamos los elementos de una función. Una función consta de tres elementos principales: el dominio, el rango y la regla de correspondencia. El dominio es el conjunto de valores que se ingresan a la función, mientras que el rango es el conjunto de valores que se obtiene como resultado de aplicar la función al dominio. La regla de correspondencia es la forma en que se relacionan los valores del dominio con el rango. Pongamos un ejemplo. Si tenemos una función f de x, x elevado al cuadrado, el dominio podría ser de los números reales, mientras que el rango serían los números no negativos. La regla de correspondencia indica que el valor de f de x se obtiene al elevar al cuadrado el valor de x. Es importante entender estos elementos para poder trabajar con funciones de manera efectiva. Bueno, pasemos a ver los tipos de funciones. Existen varios tipos de funciones que se utilizan en matemática en la vida cotidiana. Las funciones lineales son aquellas en las que el cambio en el rango es proporcional al cambio del dominio. Las funciones cuadráticas tienen la fórmula f de x igual a x elevado al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. Las funciones exponenciales tienen la forma de f de x igual a elevado a la x, donde es un constante mayor que cero. Les recuerdo que cuando está la x es un número que cambia dependiendo del problema que tengamos. Estas son solo fórmulas. Las funciones trigonométricas, como la función seno y coseno, se utilizan para describir patrones periódicos en la naturaleza y en la ingeniería. Cada tipo de función tiene sus propias características y aplicaciones, y es importante conocerlas para poder resolver problemas y modelar situaciones en el mundo real. Gráficas de funciones. Las gráficas son una herramienta visual muy útil para representar funciones y analizar su comportamiento. En una gráfica, el eje horizontal representa el dominio y el eje vertical representa el rango. La forma de la gráfica puede identificar información sobre la función.
como su concavidad, perdón, puntos críticos, asíntotas, entre otros. Acuérdense que la concavidad, puntos críticos y asíntotas se refieren a ciertos espacios que ocurren dentro de la función. ¿Mm? Bueno, pongamos un ejemplo. Si graficamos la función f de x elevado a x al cuadrado, obtenemos una parábola que se abre hacia arriba. Si graficamos la función g de x igual a 1 dividido x, obtenemos una hiperbola con una asíntota vertical en x igual a 0. Es importante saber cómo interpretar las gráficas de funciones para poder utilizarlas en el análisis y resolución de problemas. Veamos cómo serían las operaciones con funciones. Las operaciones básicas con funciones son similares a las operaciones aritméticas. Podemos sumar, restar, multiplicar y dividir funciones para crear nuevas funciones más complejas. Por ejemplo, si tenemos dos funciones, la primera función sería f de x y la segunda g de x, podemos sumarlas y obtener una nueva función, que sería h de x igual a f de x más g de x. Bueno, también podemos componer funciones, lo que significa aplicar una función a otra función. Por ejemplo, si tenemos dos funciones, voy a poner de ejemplo la que ya tenemos acá, que son f de x y g de x. Podemos componerlas para obtener una nueva función, que sería h de x igual a f de g de x. Es importante entender cómo realizar estas operaciones para poder trabajar con funciones de manera efectiva. Y bueno, para finalizar, ¿cómo podemos aplicar las funciones en la vida real? Las funciones se utilizan en una amplia variedad de campos, como la física, la economía, la ingeniería, la estadística. En la física, por ejemplo, las funciones se utilizan para describir el movimiento de los objetos y la propagación de las ondas. En la economía, las funciones se utilizan para modelar la oferta y la demanda de los productos. En la ingeniería, las funciones se utilizan para diseñar estructuras y sistemas que cumplan con ciertas especificaciones. En la estadística, las funciones se utilizan para analizar datos y hacer predicciones sobre futuros eventos. Es importante comprender cómo se aplican las funciones en la vida real para poder utilizarlas de manera efectiva y resolver problemas prácticos. Y bueno, con esto concluyo mi exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y muchísimas gracias por su atención.